Comenzamos ahora con el repaso un poco de la infraestructura. Vamos a empezar a ir repasando carpeta por carpeta para que sepáis un poco la finalidad que tiene cada una de los elementos que tenemos dentro del proyecto. Y bueno, en líneas generales, acordaros que este tipo, fijar la cantidad de archivos, carpetas que nos genera. Vamos a ver un poco los directorios que tiene. Acordaros que la carpeta en este caso app que tenemos aquí, acordaros esta de aquí, pues es una de las carpetas principales de Laravel. Son importantes y principales. Con lo cual, pues vamos a tener aquí la mayor parte, en este caso, del código que está escrito en la carpeta de la aplicación. Acordaros, aquí vamos a tener todas las características necesarias e importantes. La carpeta está compuesta, como veis aquí, con distintas carpetas como console, exception, http y providers, que la tenemos aquí también, está providers, que son necesarias y ahora la veremos poquito a poco cada vez que hagamos una actividad. Consola por una console, por ejemplo, pues una carpeta que contiene los comandos necesarios para la Laravel. Console, aquí si os fijáis, tenemos los comandos necesarios. Contiene sobre todo que declara con la firma directamente de la Laravel específico. Por otra parte, tenemos aquí exception, ¿no? Exception, acordaros que nos sirve pues, para nosotros hacer el control de excepciones, como es evidente. Hangel, tenemos un archivo PHP Hangel exception, acordaros el kernel sería lo que es la clase que controla, en este caso, el trabajo específico. Ahí va. Vamos a ver un momentito. Fuera esto. Vale. Con lo cual tenemos este archivo que ya veremos para qué sirve. Lo importante es que sepáis que aquí tenemos un archivo específico que luego trabajaremos con él. Fijaros ya que os vaya sonando un poco visualmente cómo se trabaja con las clases específicas, etc. Por otra parte, excepción, acordaros que será la carpeta que contiene los distintos controladores de excepciones que vamos a manejar, o que pueden hacer en este caso el Laravel. Con lo cual, el Hangel exception, tenemos aquí tres excepciones. Como Java, acordaros, también tenemos excepciones, pues aquí tendríamos reivindicarlas en este tipo de archivo que es aquí de handler.php. Por otra parte, tenemos HTTP. Os sonará ya, ¿no? Acordaros, chicos, HTTP, ¿no? HTTP, acordaros que era, directamente la conexión, ¿no? Acordaros, una subcarpeta, bueno, que en este caso contiene otras subcarpetas como son los, en este caso, controller, ¿no? Los middleware, efectivamente, ¿no? Y en este caso, pues las solicitudes, en este caso, ¿no? Bueno, middleware, vamos a hacerlo aquí, bueno, middleware. Tenemos aquí en este caso las correspondientes solicitudes que podemos trabajar nosotros en peticiones HTTP, etcétera, ¿no? Las vistas, también tenemos, los providers en este caso, también lo tenemos, específico, etcétera. Con lo cual, acordaros que nos van a servir para eso, ¿no? Para toda la infraestructura de la conexión con Internet. Middleware, acordaros qué es, ¿no? Pues bueno, podemos definir middleware, que es una carpeta del directorio HTTP, que nos va a proporcionar un mecanismo de filtros y comunicación de la solicitud-respuesta. Acordaros, el request response tan famoso y tan conocido que hemos dado durante el curso. En peticiones en este caso, al navegador y del navegador a nosotros, indistintamente. Y luego tenemos las solicitudes, ¿no? Que es una subcarpeta HTTP que tenemos por ahí, que nos va a servir directamente pues para poder nosotros trabajar bueno, en SDP, que incluye todas las peticiones que vamos a hacer nosotros en la aplicación. Los providers, providers lo tenemos aquí, tenemos algunos providers, algunos archivos determinados de PHP que son los providers. Pues bien, estos son el directorio que se va a utilizar sobre todo para contener todos los proveedores de servicios que se requieren y que se registren los eventos de servidores centrales y proporciona configuración a aplicación Laravel. Acordaros, estos serían como las dependencias. ¿Qué ocurría, por ejemplo, en Node.js cuando agregamos las dependencias? Nos generaba unos archivos, ¿no? Y en el que la carpeta no modules, ¿no? Pues bien, y teníamos ahí toda la infraestructura de todas las dependencias que necesitábamos para nuestra correspondiente aplicación. Pues aquí es lo mismo. Lo único que aquí
en vez de estar con archivos ya de JavaScript, están directamente con archivos de PHP. Bien, más cosas. El directorio arranque directamente, el directorio arranque de PHP. Vamos a ver si lo tenemos por aquí. Directorio arranque, vamos a quitar esto de HTTP, lo cerramos los providers y tenemos el bootstrap, el arranque. No suena mucho, acordaros a Angular, cuando poníamos en el archivo app-modules bootstrap y le poníamos el componente padre que arrancaba, pues aquí es lo mismo. Acordaos que bootstrap hace referencia al que arranca. Tenemos aquí directamente, acordaos, el caché y el app. Este que veis aquí es el que arranca. El app es el archivo de arranque que lo tenemos aquí, configurado con todas las conexiones. Así que este sería el archivo de arranque que tenemos. Por otra parte, bueno, tenemos aquí, acordaros, el config para la configuración. Tenemos el app, el caché. El caché también, si queremos trabajar en este caso con almacenamiento temporal. Bien, director de configuración de este sería el de configuración, acordaros, sería el config. Ya tenemos aquí el archivo config con muchos archivos, como veis aquí, de configuración. Y este, pues acordaros que contiene los diversos archivos de configuración necesarios pues, para la aplicación de la red. Hay varios archivos disponibles dentro del directorio de configuración, como estamos viendo ahí, que se muestran como estamos mostrando. Y cada archivo va a realizar pues, las funciones según su nombre. Con lo cual, acordaros, app que es arranque. Aún, en este caso sería para el control, en este caso, de acceso a nuestra aplicación. Que luego podemos hacer aquí nosotros la sección correspondiente de configuración de control y poner ahí un login para que puedan acceder cualquier persona. Broadcasting, acordaros, sería para, en el caso de que nosotros hagamos alguna conexión, en este caso conexión determinada, y si queramos utilizarlo para conexión socket, por ejemplo, caché, acordaros, almacenamiento, CORS, ¿os suena CORS? Muy famoso, que lo poníamos, teníamos que poner nosotros el módulo CORS para hacer la conexión de una aplicación a otra por mediación de internet por un puerto determinado. Pues aquí tenemos el CORS. Database, ¿qué es? Configurarla, en este caso, la conexión a base de datos determinada. Y así con todos los que seguimos haciendo. Mail, pillaros aquí para poder configurar nosotros la conexión SMTP y enviar un correspondiente archivo. Lo tenemos aquí por defecto. Tenemos aquí todos los hosts y todo tipo de configuración del email que podemos enviar nosotros dando referencia a este tipo de programa, en este caso de archivo. Así que con lo que sería este tipo de configuración. Y por otra parte, pues tenemos en este caso directorios de base de datos que tenemos por aquí. Si os fijáis, aquí tenemos los directorios de base de datos que están por aquí, database aquí. Y aquí tenemos factory, migration, senders. Y en este caso, pues tenemos estos. Esto nos va a servir, como es habitual, para toda la organización de la base de datos que tengamos nosotros. Vamos a tener que reivindicar esa carpeta y aplicar o configurar la conexión de base de datos. Para ello tenemos este tipo de, en este caso Factory, acordaros, este tipo de carpeta Factory en el que tenemos un archivo determinado. Nos va a servir para, sobre todo, vamos a ver aquí, User Factory PHP, sería en este caso para generar en este caso una gran cantidad de registro de datos si queremos, ¿no? En este caso Migration nos va a servir para poder utilizarlo, nunca mejor dicho, para migrar la base de datos la aplicación web, ¿no? Y el otro, Senders, sería para, contiene en este caso las clases utilizadas para realizar pruebas unitarias de la base de datos, controlar que efectivamente nosotros podamos hacer pruebas. Directorios públicos, vamos a ver el directorio público, que es el que nosotros, la carpeta raíz va a ser, por supuesto, y que contiene pues los controladores, en este caso las listas correspondientes o front, ¿no? Frontales, podríamos decir, ¿no? Utilizados para inicializar la aplicación web de Laravel. Así que las siguientes subcarpetas serían las que vamos a necesitar nosotros. Por esta parte,
tenemos aquí, vamos a ver las características al respecto, que sería el público, acordaros, public. Hay una carpeta pública que nos va a servir directamente para trabajar esta que ves aquí, en la parte inferior. Tenemos el htaccess. Este es importante porque podemos configurar aquí todo lo que es la estructura del servidor. Si nosotros queremos, por ejemplo, enviar un correo con más de 25, con la limitación que tiene, por ejemplo, de 25 megas de transferencia o 5 megas, lo ponemos a ampliar a que la transferencia del correo electrónico que enviamos nosotros, bien sean imágenes, o sea, cualquier tipo de archivo, pueda ser, tenga una capacidad superior a 25 megas, ¿no? Poner 1 giga si queremos o lo que queramos, ¿no? Cualquier otra configuración que tengamos nosotros de conexión por vía internet, pues también se puede ahí configurar. Aquí tenemos todas las propiedades de configuración del servidor justo con la conexión a otro servidor que podemos hacer. Por otra parte, vamos a tener nosotros aquí, vamos a ver porque aquí tenemos aquí otros, ¿no? Como es en el caso del index, que sería el archivo que vamos a utilizar para inicializar la aplicación. Acordaros, lo tenemos aquí, ese sería el que inicializamos. Y luego tenemos public, htaccess, tenemos el index, tenemos el robot este que nos va a servir, este es el que trabaja los navegadores para detectar directamente nuestra web correspondiente, y estamos el robot txt que por defecto se coloca para que los navegadores puedan buscar, hacer una búsqueda de nuestra aplicación y posicionarla en internet. Y tenemos, si os fijáis aquí, más, como es el CSS o el JavaScript, que serían directamente, como es habitual, los archivos que vamos a tener nosotros principales activos de la aplicación web que vamos a trabajar nosotros, ¿no? Tanto el estilo CSS que vamos a aplicar como algún tipo de acción, ¿no? O de evento que podemos hacer con JavaScript también. Y luego la view tenemos también aquí, las vistas también, para poder trabajar nosotros. Con lo cual tenemos la estructura del directorio. Y luego tenemos los recursos. Los recursos, acordaros, el directorio de recursos, recurse, que es este, es el que tenemos nosotros directamente, pues, otras características, ¿no? Tenemos las rutas, que ya veremos cómo trabajamos las rutas, y serían los recursos, acordaros, serían, pues, los archivos utilizados para mejorar la aplicación web, ¿no? Con lo cual tenemos aquí todo, entrevistas, etc. Views, que tenemos aquí, etc. Así que, de momento, vamos a quedarnos con una visión general al respecto, porque tenemos aquí el storage, también tenemos la carpeta de almacenamiento, donde tenemos directamente el application, app, que va a contener esta de los archivos. Este archivo se suele llamar con frecuencia a nivel de recursos, ya veremos para qué sirve. Ahora no quiero tampoco extenderme referente a un poco la organización. Tenemos en este caso frameworks, que en este caso serían que las plantillas, sesiones basadas en archivos o caché de archivos, etcétera, y luego los logs, que sería la carpeta que vamos a utilizar para el seguimiento de excepciones y registro de errores. Así que acordaos que aquí es donde nosotros vamos a tener el git ignore, vamos a trabajar aquí las excepciones, etcétera. Más cosas importantes relevantes sería el directorio de pruebas del Laravel. Acordaros, tenemos el directorio de test de pruebas, y en este directorio de pruebas contiene pues todos los casos de pruebas de unidad, automatizados unitarios, ¿no? La convención de nomenclatura de la clase se aprueba con camel case, acordaros, pero sigue la convención de nomenclatura de acuerdo con la funcionalidad de la clase. Así que acordaros que tenemos aquí este directorio. Y luego tenemos el providers, en este caso el providers de proveedores, que este director pues, contiene las dependencias que en este caso de Composer, como por ejemplo instalar la configuración de Laravel o que requiere Composer, ¿no? Por la carpeta providers contiene en este caso la dependencia del Composer. Con lo cual aquí tenemos todo las características. Composer, fijaros aquí como lo tenemos, el ventor. Tenemos el binario y aquí tenemos el ventor, que es el de composición con todas las características. Acordaros que ahora vamos a empezar con la primera actividad. Así que en el siguiente vídeo vemos las actividades.